Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, muy buenas. Bienvenidos a la moción del 40 por 20. Bienvenidos a la moción del balonmano. Bienvenidos a la sintonía de Pasión Balonmano. Bienvenidos al programa A la Madera, el espacio dedicado a la actualidad del mundo del balonmano. Bienvenidos una semana más a resumen de lo ocurrido en los últimos 7 días en el mundo del 40 por 20, en el mundo del balonmano, en esta edición número 27 de la temporada 14, edición de 27ª de la temporada 14 de nuestro espacio semanal de balonmano, aquí en A la Madera, aquí en Pasión Balonmano, ya sabéis, en esta temporada que nos podéis ver y escuchar, escuchar y ver. Escuchar a través de todos los kioscos de podcast, a todas las plataformas de descarga habituales y vernos, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis, gracias por acompañarnos todas las semanas, de una manera u de otra. Ya sabéis, darle me gusta en todas las plataformas de descarga, darle en YouTube para los que no vean YouTube, ya sabéis, darle a la campanita para no perder ningún vídeo, darle me gusta para que tenga difusión nuestro querido deporte. Sois pocos pero fieles, ¿eh? Quiero decir, sois pocos porque me gustaría que fuerais más. Nos gustaría que fuéramos más todo en este programa, en todos los espacios que hay de balonmano, porque entre todos tenemos que seguir dándole empujón a nuestro querido deporte. Bueno, ha sido una semana de impasse, sobre todo en el balonmano masculino. En el femenino sí hemos tenido cosas muy interesantes que vamos a contar, pero insisto, ha sido una semana un poco de impasse antes de que llegue el tramo interesante de competiciones, tanto a nivel nacional como a nivel continental, ya con asignaturas buscando los títulos continentales, pero ha sido una semana donde tenemos mucho que analizar de los hispanos, porque aunque no han tenido competición oficial, ya porque ya están clasificados para esa tercera ronda eliminatoria previa para el Mundial, después contamos cómo queda la cosa. Aunque cuidado, cuidado con lo que pueda pasar, y no hablo de lo deportivo. Pero bueno, hemos tenido semana interesante de los hispanos con doble enfrentamiento de la selección de George Rivera ante la Francia de Talandus ayer, con el debut del técnico kirguizo en el banquillo. Doble enfrentamiento el jueves en Le Mans, con victorias para el conjunto galo por 29-26. El domingo en el Quijote Arena Ciudad Real, con ese empate a 25 entre los hispanos y la selección francesa. Partido el de Ciudad Real que vamos a analizar detenidamente. Vamos a analizar también que no ha dejado los dos partidos y tenemos muchos protagonistas porque hasta allí se desplazó nuestro compañero Carlos Sacristán, con el que vamos a charlar en unos minutos para que nos cuente qué vio él, aparte de lo que pudimos ver a través de la tele, de ese partido, escuchar a los numerosos protagonistas que nos trae y también que nos cuente cómo percibió tanto el debut de Talandú Valle como seleccionador galo, como también a esta selección española en continua renovación, en continua entrada y prueba de jugadores jóvenes o no tan jóvenes de cara a los siguientes compromisos, principalmente a esa clasificación para el Mundial del próximo mes de enero en Alemania. Tiempo largo vamos a tener de todo ello, de analizar, insisto, ese partido de los hispanos, escuchar protagonistas, ver cómo ha quedado esa clasificación para el Mundial que se resolverá a mediados de mayo en el siguiente parón de selecciones y todo lo que ha rodeado en torno a los hispanos y ese ambientazo en Ciudad Real. Insisto, en unos minutos vamos a contar todo ello. Pero aprovecho también para repasar, porque hemos tenido una semana muy interesante en el balonmano femenino, con jornada en la Liga Guerrera Seguridad que no deja cambio de líder. Recupera el liderato el Superamara Vera tras el tropiezo de Rocasa Gran Canaria en el Florentino Valles de Elda y las Donas Tierras no fallar en su visita al CICAR Lanzarte Ciudad de Arrecife. Con lo cual hay cambio en el liderato de la Liga Guerrera Ciberdola. A 3 jornadas al final, pelea 3 entre Vera, Rocasa y Málaga por el liderato del grupo y hay duelos directos empezando este próximo fin de semana. Así que ojito cómo nos queda al final de la liga regular, después vendrán los playoffs para el título, que se intuyen muy abiertos, ya lo voy avisando. Al igual que abierta está la eliminatoria de entre equipos españoles de los cuartos finales de la EHF European Cup entre el Mecalier de Guares y el Látigo Balonmano Elche. En la ida, el sábado, venció el conjunto de Asangriña, en Asangriña, 21-20 el conjunto de Ana Seabra.
pero deja la vuelta para esperanzar el próximo sábado muy, muy abierta. El sábado conoceremos qué equipo español pasa a semifinales y se enfrentará, esperemos, al Costa del Sol Málaga, que tiene su doble compromiso ante el Hasenna checo el viernes y el domingo en el Pérez Canca de Málaga. Así que hablaremos todo ello, repasaremos la agenda. Tenemos Copa del Rey esta semana, segunda ronda de la Copa del Rey. Bueno, de hecho ya empezó la segunda ronda el pasado fin de semana. Contaremos todo ello y la agenda de lo que se nos viene esta próxima semana, que llega al parón de Semana Santa para muchos de trabajo, pero el balonmano no va a parar en Semana Santa. De hecho, van a ser jornadas de UPA, así que no se despiste nadie. Pero nosotros empezamos ya nuestro programa y, como decía, lo vamos a hacer hablando de los hispanos, de ese doble enfrentamiento de la selección de Jordi Rivera ante la Francia de Taran Dusevalle, con mucho análisis, muchos protagonistas aquí a continuación en nuestro programa A la Manera. Pues vamos a arrancar nuestro programa a la madre de esta semana aquí, Pasión Balonmano. Como decía hace un instante, vamos a hacerlo con un resumen amplio de lo que nos dejó ese España-Francia, ese doble enfrentamiento de la selección de Jordi Rivera ante el equipo dirigido desde ahora por Talandus Bayer. Traemos muchos protagonistas, pero antes de escuchar a los protagonistas, vamos a hacer un poquito de análisis, unos minutos con uno de nuestros enviados especiales al Quijote de Arena en la tarde del domingo. Carlos Sacristán, que vamos, nos va a contar con todo lujo de detalles lo que vio, lo que vimos por la tele y lo que no vimos por la tele. Hola Carlos, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alfredo, ¿qué tal? Partidazo Bueno, ayer el que vivimos en el Quijote Arena, ¿verdad? eso te iba a decir, que gran ambiente con llenas a la bandera, más de 5.000 personas disfrutando de un partidazo, además de disfrutar de un partidazo en la grada y en la pista, ¿eh? O sea, de amistoso tuvo poco, ¿eh? Lo tenía poco antes de y lo tuvo durante los 60 minutos, ¿eh? Totalmente, quizá eso es lo más sorprendente, ¿no? Que las dos selecciones se están tomando muy en serio, pues el medirse, ¿no? Antes de este futuro mundial y sobre todo de cara, yo creo, España se está tomando muy en serio que va a ser el europeo en España y ahí hay que trabajarlo bien, más allá de los Juegos Olímpicos, que todo el mundo lo tiene en mente, pero quizá da una sensación de que hay que trabajar duro, pero que hay mimbres para poder estar compitiendo de tú a tú no a Dinamarca. Ayer Talando Valle decía que había mucho, mucho que hacer por el camino para llegar a competir a Alemania o Dinamarca, pero sí para estar de nuevo en las luchas de medallas que tanto pues se echa de menos porque nos han acostumbrado también estos hispanos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que vimos bastante destellos de buenos jugadores como la experiencia, ¿no? De ciertos jugadores que ya están ahí manteniéndose bastante estables y que, bueno, que les estamos viendo que están intentando tirar un poco de los jóvenes y que pasaron por rueda de prensa y ahora les escucharemos. Y sobre Mm. todo, quizá lo que más nos llama la atención es que hay jugadores jóvenes que tienen mucho talento, pero que también hay que seguir sacando ese brillo porque es normal, ¿no? Que un jugador de 19 años, 18 años, pues cuando sale ante un pabellón y quiere, pues, de nuevo complacer a toda su grada o su hinchada, pues tiene ese ímpetu, ¿no? Y muchas veces, pues ahí hay que ponerle pausa, premura, que eso te lo dan los años, pero desde luego vamos a tener una buena selección y veremos hacia dónde nos lleva el bueno de Jordi, que también el mismo yo creo que es una cosa muy sana y que quizá hay veces que cuesta ver en entrenadores, él mismo introspectivamente se nota que está haciendo autocrítica, ¿no? En la rueda Ujú. de prensa se pudo denotar casi alguna de las explicaciones que tenía, que estaba pensando en qué había pasado en este europeo de Dinamarca y Suecia, y sobre todo qué es lo que creo que está pensando de cara al siguiente mundial que está trabajando y que empieza ya contra Israel, que no va a ser moco de pavo seguramente, y Ujú. que, bueno, yo creo que es un buen partido para medir dónde estamos, que somos capaces de ganar a Francia, pero también de perderlo en los últimos minutos. O sea que
que un poco ahí nos movemos. No sé cuál fue tu opinión también, pero luego entramos si quieres en detalles de lo que fue el partido. Sí, viéndolo desde la tele, quizás esos pequeños detalles que tú decías que después el propio Jordi analizaba en la rueda de prensa que vamos a escuchar ahora en unos minutos, desde, bueno, de esos detalles que quizás no salieron tan bien en el europeo y que ya en su momento analizamos y ya un poco vislumbramos por dónde podían seguir las correcciones, se pudo ver en los dos partidos, tanto en el de Juves como en el de ayer domingo en Ciudad Real, de dar ese pasito un poquito adelante en defensa, en no conceder tanto, en hacerse un poquito más fuertes, también con el apoyo de la portería, con la vuelta de Gonzalo. Quizás por ahí, más que la faceta ofensiva, que por momentos, a salvo en algún momento de duda, ha sido buena en los últimos, en el pasado europeo, quizás incidió más en el trabajo defensivo y por ahí pudo ir los dos partidos y por ahí yo creo que va la evaluación, yo creo que positiva después de ambos partidos. Totalmente, y al final yo creo que hay una sensación que tenemos una portería, por ejemplo, también muy compensada, ¿no? Ambos porteros, el volver a tener al capitán, pues se va notando, pero fíjate, 6 paradas Gonzalo ayer y 6 paradas también Serguei, eso significa que la portería está bastante balanceada, que son dos buenos porteros, que eso es una de las cosas que, por ejemplo, Dinamarca yo creo que está manteniendo y que si quiere ser una selección medalla pues necesitas tener. Entonces, ese punto yo creo que además de la defensa, de lo que comentabas tú muy bien, se están dando también esos números también en portería, que quiere decir que, fíjate, nos quedamos por debajo de los 30 goles ante Francia. Uh -huh. Estamos ahí en el umbral y además el punto quizá es más la parte ofensiva y ayer teníamos una selección que era muy física, entonces casi era Sí. imposible encontrar ahí al pivote que España casi uno de los puntos fuertes o que va más a intentar buscar seguramente de cara a este corto plazo va a ser encontrar esos huecos en el pivote porque los dos pivotes que tenemos en la selección son jugadores que marcan la diferencia. Hemos ganado también lanzamiento exterior, no Uh -huh. solo con los lanzamientos que ya traíamos, ¿no? Desde De Gurri Imanol, sí, o de o de Imanol, Imanol, sí. exactamente, sino que estamos ganando también esa parte de Marcos Fis, ¿no? Uh -huh. Que si lo enfocamos bien va a ser un desatascador nato. Por lo tanto, yo creo que tenemos diferentes formas también en ese ataque de poderlos potenciar. Están todavía por crear, por seguir quizá sacando lo mejor de ese ataque, pero en cuanto empecemos a dar con la tecla y esa estabilidad, va a ser una selección bastante robusta y otra vez volveremos a esa senda de poder vislumbrar esas semifinales y, por qué no, esas medallas, ¿no? Y también en esta parte también positivo valorar la vuelta y la aportación de Ficusa, que ha sido un poco la comidilla en el mundillo del balonmano en los últimos meses de cómo estaba rindiendo o no a mayor o menor nivel en el Barça y por ende no había ido en los últimos tiempos a la selección y la vuelta y ver que bueno, en el Barça ya está demostrando que ha dado ese pasito adelante, que en la selección también al menos lo ha empezado a dar, yo creo que es positivo, cuanto más mejor, ¿eh? Ayer un gol, es cierto que es verdad que sigue tirando un poco de la crítica, ¿no? Que le hacen Mm. sus detractores de individualismo, pero es que al final ese es el juego que tiene Petar Cicusa, ¿no? Al final es un jugador que marca la diferencia porque no le tiembla la mano y porque intenta él buscar también sus propios lanzamientos muy vertical, busca también totalmente la portería en cuanto tiene la bola. Y eso un poco también es lo que yo creo que Jordi intenta también hacerle entender, ¿no? Que es un juego más colectivo el de los hispanos, que a lo mejor cuando tienes la dinámica de club, pues el cambiarlo es complicado y sobre todo en partidos casi que tienes que cambiar la dinámica de una semana a otra. Fíjate, Carlos Ortega cuando se cambiaba del europeo a la Liga Sobal que decía, bueno, nos va a costar mínimo 15 días otra vez volver a crear los automatismos. Sí. Imagínate lo que tiene que ser de sábado a miércoles, jueves
ya estar compitiendo contra Francia y cambiar todo ese chip, ¿no? Pues aquí yo creo que es un jugador que cuando se meta inmersivamente en un campeonato, pues va a ser claramente un jugador muy diferente al que estamos viendo en estos amistosos, porque va a saber gestionar todas esas necesidades que puedan tener el resto de hispanos y del colectivo de la selección. Y claramente quizá fue una de los puntos, ¿no?, que siempre has comentado también durante las charlas que tuvimos en el europeo, de que te hubiera gustado también ver cómo hubiera estado una selección con los hermanos Ticusa, Ujú. pero yo creo que ese es el punto, ¿no? Empezar a contar con ellos, y ayer fue un gol, pero bueno, que se nota que es un jugador que va a tener bastantes minutos en la selección nacional. No sé si quieres hablar algo más de los hispanos, pero también te quiero preguntar de quizás también el otro protagonista, el otro gran protagonista, más allá de España, que era Tarando Segalle, que volvía a su casa, volvía a su Quijote Arena, con su debut como seleccionador galo. Más allá de lo que vimos de Francia, no sé cómo le viste en esos primeros partidos, que obviamente el primer partido de un entrenador llegando a una selección siempre está un poquito más tapado, más viendo, más aprendiendo que dirigiendo, ¿no? No sé cómo viste a Talan en el J Arena. Bueno, no sé si se veía en pantalla, ¿no? Porque muchas veces al final, al enfocar mucho al 40 por 20, dejamos de ver un poco la parte del banquillo, ¿no? Pero desde el pabellón se veía claramente, parecía que estaba jugándose una final, ¿no? Totalmente enfocado, pidiendo un poco a los árbitros que las decisiones que no compartía se cambiaran, gritando un poco a sus jugadores en el sentido de decir, oye, que no se hace así, que se hace asado. Sí. Después en rueda de prensa enfocaba mucho sobre los errores, quiere decir que se había metido muchísimo en el partido, en ver cómo crecía, y sobre todo yo creo que le vi muy emocionado de volver otra vez al Quijote Arena. Comentaba después de, quitando fuera de rueda de prensa, que solo había vuelto 3 veces después de que hubiera desaparecido el balonmano Ciudad Real, pues porque le daba una pena inmensa el poder recordar todos esos buenos recuerdos, y que pues no hubiera un club que volviera a gestionar otra vez el pabellón, y que pues siguiera esa estela que había dejado el histórico club. Y posteriormente también lo que comentaba es que le había sorprendido que le aplaudieran tanto, ¿no? Además en el club inverso. Comentaba también que había tenido una adaptación esta vez un poco complicada, porque, bueno, cuando había venido de Francia le habían perdido las maletas, tuvieron Ah, uf. retrasos, entonces, bueno, la selección francesa ahí tuvo que gestionar ese viaje de una manera un poco complicada, y que venían con un poco de cansancio, pero con así un poco la atmósfera y el volver al Quijote Arena, que le daban ganas otra vez de saltar al 40 por 20. Y una de las cosas muy importantes que él comentaba es que, bueno, que la selección francesa él cree que puede competir un poco contra el top mundial, pero que tiene bajas muy importantes, jugadores muy jóvenes que también tenía que gestionar un poco al estilo de Jordi, y que él consideraba que en cuanto empezara un poco a trabajar con las grandes jugadores que no estaban todavía a disposición, y más los jóvenes que se empezaran a meter un poco en la dinámica, que iba a cambiar mucho la faceta. Él ponía mucho el foco de que habían perdido muchos errores no forzados en esa faceta ofensiva, y que por eso no habían conseguido la victoria, ¿no? Él quiere, yo creo, cambiar completamente la cara a Francia, quiere que la Francia que él gestiona sea mucho más vertical, sobre todo no pone tanto el enfoque en defensa, sino también un poco en la búsqueda más del pivote y más de lanzamientos más claros y más directos, y a partir de ahí vamos a ver qué selección nos espera, pero seguramente pues como lo vimos ayer, ¿no? En un mismo amistoso estaba viviendo minuto a minuto cada jugada como si fuera la final de un europeo, de un mundial, y eso quiere decir que se está tomando muy en serio la vuelta a competir en selecciones nacionales, y vamos a ver cuando nos toque realmente en un europeo o en un mundial que Francia nos toca, ¿no? Pero seguramente va a ser una Francia, además de muy física, muy vertical, y le va a imprimir toda esa cabeza y esa intensidad que él tiene siempre en el mundo balonmano, y eso es muy sano.
Yo creo que sí, yo creo que vamos a ver una Francia distinta ya cuando Talan pueda poner más de su libreta y yo creo que incluso el espectador medio hasta nos podemos divertir. Acabo, Carlos, más allá de lo deportivo, bueno, ambientazo espectacular antes, durante y después del partido. Se nos acaban los calificativos positivos con el Quijote Arena. Bueno, ir allí es un sinónimo de éxito, sea lo que sea, incluso no amistoso. Es que había gente buscando entradas fuera del Uf, pabellón, ¿no? No había una entrada libre y luego eso te hace pensar quizá que es verdad que es una lástima, ¿no? Que solo tengamos dos sedes, una que vaya a ser Madrid, otra que vaya a ser Valencia, porque bueno, el pabellón, el Rey Arena es un espectáculo, como lo han montado, es un auténtico estadio de NBA y tienes hasta el sitio para dejar tu cervecita, la zona también para del vomitorio, que enseguida tienes ahí zona para llevarte comida fast food, de la cerveza y tal, pero te hace pensar que al final da un poco de pena que no nos llevemos a un europeo a un sitio tan talismán como es el Quijote Arena, que fue el único pabellón que se ha creado únicamente para unas dimensiones de balonmano. El resto, sí. pues se ha pensado más en otra tipología, como por ejemplo el Rejarena para el baloncesto, para conciertos, ¿verdad? Este fue pensado únicamente para jugar a balonmano y es verdad que está respondiendo muy bien, ¿no? La ciudad realeña, que fíjate, ha hecho un lleno contra el Fútbol Club Barcelona y ha hecho un lleno contra los hispanos. Quiere decir que había muchas ganas de que volviera otra vez el balonmano de élite y de cuidar mucho la selección. Se veía muchísima gente llena no solo de camisetas, sino de niños que se quedaron casi una hora después a que les firmaran los jugadores, no solo de España, sino de Francia, y eso me recordó casi a cuando en aquellos tiempos el Portland San Antonio o estos grandes equipos iban de turné en verano ciudad tras ciudad para hacer un poco el campeonatillo y hacer mucha afición, ¿no? Eso quiere decir que aparte de que la ciudad tiene sus viejos aficionados, se están generando nuevos y tiene pinta de que si lo trabajan bien, no sé si el Alarcos o en este caso el Caserío, pues va a tener otra vez uno de los mejores equipos en Elite compitiendo contra el top 5 seguramente de Liga Sobal. Y vamos a ver si tienen suerte de llevarse a algún campeonatillo o algún europeo en el futuro, porque se lo merece. Totalmente, yo creo que el Caserío más pronto que tarde va a llegar a Analytics. La semana pasada estuvimos hablando de ello, así que bueno, nos alegramos y vamos a disfrutar de grandes ambientes siempre en Ciudad Real y sin ir más lejos la Copa que tendremos el año que viene, el 27, la vamos a disfrutar también muy mucho allí en el Costa Arena. Bueno, Carlos Sacristán, ahora vamos a escuchar todos los protagonistas que nos recopilasteis, tanto Cayetana y tú, así que nada, que gracias por toda la cobertura que habéis hecho también en redes sociales y en la web de Paseo por lo menos del partido. Y nada, seguimos hablando que ahora viene lo mejor de la temporada, ¿eh? Igualmente, ya sabes que aquí en A la Madera y en Pasión Balonmano siempre nos tenemos que acercar a cubrir el balonmano porque se lo merecen y yo creo que hay mimbres, fíjate, una ciudad que haga un lleno y que encima no tenga ni espacio, pues quiere decir que vamos por el buen camino, ¿no? Hay que ver un poco las luces después de las sombras y vamos a ver si esos hispanos también nos dan muchas más alegrías como nos los han dado ya los anteriores hispanos, ¿no? Que tenemos. Ojalá que sí, seguro. Esta nueva generación nos va a dar muchas alegrías. Un abrazo enorme, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues seguimos aquí en la Madera. Tenemos ese análisis que hemos hecho con Carlos Sacristán, con nuestro enviado especial al Quijote de la Ciudad Real en la jornada del domingo, junto a Cayetano Masaco, que nos estuvieron cubriendo audiovisualmente. Para la web de Pasión Balonmano y también para nuestro programa, porque os traemos enseguida, bueno, enseguida, ya de ya, o sea, en unos segundos, los protagonistas que pudieron con los que pudieron charlar después del partido en sala de prensa. Como esto es formato híbrido, para que nos estéis escuchando, sobre todo en el podcast que estáis en vuestros viajes, deporte haciendo más, y para los que nos veis en YouTube, os cuento. Voy a ir dando paso rápido a cada protagonista para que sepáis quién es. Sobre todo me refiero a los del podcast, los de audio y los del vídeo
Adelanto, las grabaciones que tenemos son de audio, no son de protagonista, pero bueno, acompáñame con foto para que no sea esto pantalla negro durante un buen rato. Bueno, pues protagonistas, obviamente uno de los protagonistas o principal protagonista no español o no del equipo hispano era, por supuesto, Tala Ndusela, el seleccionador galo, que en este partido que volvía a su casa, de hecho, recordemos que este España-Francia ya se había pactado, cerrado a disputarse en Ciudad Real antes de saber la noticia del fichaje de Talan como seleccionador galo, pues bueno, miel sobre hojuelas para todos, para la gente que fue a ver el partido y para el propio Talan en su debut. Bueno, pues Talan Duse Valles, que en rueda de prensa hacía este análisis de los dos partidos y lo que fue regresar a su casa, al Quijote Arena, ahora como seleccionador galo. Bueno, yo creo que bien, los dos equipos pues hemos intentado ganar el partido, pues nosotros, yo hablo desde mis perspectivas, pues hemos utilizado a todos los jugadores, los 19 pues han participado, cada uno pues ha puesto su granito de arena, hemos cometido muchísimos errores y por delante de nosotros hay tanto trabajo, pero claro, necesitamos el tiempo para ser un equipo que puede dominar, digamos, de principio a fin partido. Y empiezas con Francia y casualidad te tocan los primeros minutos contra España. Y además aquí en Ciudad Real, que ha sido tu casa durante mucho tiempo, ¿cómo se vive esto? Pues la verdad es que bien, ha sido una sorpresa muy agradable para mí primero ser seleccionador de Francia y luego pues jugar precisamente ante España, ¿no? Y venir aquí a Ciudad Real siempre es un placer. Como he dicho, desde que hemos desaparecido, pues creo que 3 veces he pisado Quijote Arena porque la nostalgia es demasiado dura y nada, pues encantado. ¿Cómo ha sido ese recibimiento de la gente? Muy bien. Y yo como siempre digo, esto es mi casa. Si aquí en Santander no me reciban bien, pues tengo que retirarme ya del mundo del deporte. ¿Tus sensaciones personales como nuevo seleccionador de Francia? Bien, como he dicho, que tienes mucho potencial, ves muchas posibilidades de hacerlo mejor y estás, digamos, viendo más errores que cosas positivas, pero dentro de estos errores intentaremos sacar lo positivo, mejorar y hay muchos aspectos donde hemos estado bastante flojitos. Creo que en muchos momentos España nos ha dominado, nos ha llevado donde ellos han querido y nada, pues eso es lo que nos hará todavía mejor equipo y más fuertes. Hay algo mágico en este pabellón, ¿no? Cuando España iba dominando el encuentro, has conseguido frenarlo, llevarte el empate. ¿Qué les has dicho justo en ese tiempo muerto cuando has dado la vuelta al marcador? No, yo te digo de verdad que nosotros teníamos muy claro que queríamos que jugasen todo y que sobre todo la mejor unidad pues jugase los últimos 17-18 minutos como hemos hecho y de ir perdiendo de 3 y poner a esta gente pues ya hemos empatado y hemos podido acabar un poco mejor las últimas jugadas. No ha sido así y pues mira, empate, muy bien, muy contentos y para casa. ¿Qué es lo más positivo que te ha sorprendido del equipo estos los dos partidos que has tenido? Es buena predisposición de todos a trabajar, a escuchar y a hacer las cosas bien. Otra cosa que no está saliendo, ¿no? Todavía me falta mi jugador de referencia en el centro de ataque, que es Aymeric Min, un central nato, pues y estamos, digamos, intentando a través de Nedim Remeli, pues tapar este agujero y claro, pues chaval de 21 años sale, pues hace bien, pero también comete errores. Son cosas normales y naturales que como tienen que pasar en un equipo. ¿Cómo has visto a la nueva España, esta nueva generación de jugadores españoles? Bien, lo he dicho en Mundial también, pues, en Europeo, perdón, también han estado muy bien desde mi punto de vista, solo faltó un poco de suerte en los momentos claves, pues al no tener esta experiencia se pueden cometer. Yo creo que están muy bien. ¿Consideras que pueden competir contra Dinamarca alguna de las dos? Bueno, son palabras mayores, así que vamos a pisar la tierra con 2 pies, ¿vale? Es que no se puede de noche a la mañana ya enseguida pensar que podemos ya ir contra Dinamarca y contra Alemania, que hoy en el día están un poco por encima de nosotros. Bueno, pues ahí tenéis la valoración de Talan Duse Valles,
técnico ahora de la selección gala, también el técnico del Kielce. Bueno, pues tras ese empate, tras esos 2 primeros partidos y las sensaciones que ha tenido en su primera toma de contacto, en su primera semana como seleccionador francés. Vamos ya con los protagonistas de los hispanos y empezamos con uno de los debutantes en esta convocatoria con la selección absoluta, Antonio Martínez, el jugador leonés, que dejó buenas sensaciones desde el extremo en una de las múltiples pruebas, lo diré, que suele siempre hacer Jordi Rivera durante estas ventanas de selecciones entre gran torneo y gran torneo. Bueno, pues Antonio Martínez, que hacía la siguiente evaluación de ese empate en Ciudad Real, de su debut con los hispanos y también, por supuesto, del ambientazo que hubo en el Quijote Arena. Hemos enfrentado a una selección muy fuerte, ¿no? Que venía con muchas estrellas. En cambio, nosotros también teníamos algunos jugadores jóvenes como yo, ¿no? Que estamos probando, pero bueno, creo que hemos competido bien. Allí nos costó un poco más y aquí con el apoyo de la gente hemos conseguido sacar un empate que podía haber sido una victoria, pero bueno, creo que han sido buenos partidos. ¿Y el apoyo? ¿Qué te parece el apoyo? Sí, increíble. Yo hacía mucho que no jugaba aquí, ¿no? Ahora jugando fuera, pero es increíble cómo nos apoyan, cómo aquí en Ciudad Real siempre hay este mundo, ¿no? De balonmano y la verdad que es un placer jugar aquí. La selección tiene futuro, ¿no? Con vosotros los jóvenes que vais ahí entrando. Bueno, sí, parece que cada vez hay más jóvenes, ¿no? Pero bueno, también los jugadores que más veteranos llevan más partidos siguen tirando de los jóvenes y al final el conjunto es lo que hace el equipo, ¿no? Estos minutos ajustados vienen bien, ¿no? De cara a prepararse cuando toquen los partidos más serios. Sí, al final estos partidos así tan complicados contra Francia hacen que luego en los campeonatos grandes pues te hagan mejorar. ¿Qué sensaciones sacas de los 2 partidos? Bueno, creo que el primer partido fue un poco diferente, ¿no? Fue más agresivo allí, ellos salieron con más intensidad que nosotros, yo creo, pero bueno, creo que han sido 2 partidos súper intensos y estamos contentos con la actuación que hemos hecho. Has conseguido marcar tu primer gol con la selección, no sé cómo lo has vivido el momento, qué sensación has tenido. Bueno, yo creo que es un sueño, ¿no? Al final, todos los jugadores que empezamos a jugar a balonmano desde pequeños soñamos con algún día poder llegar a la selección y poder hacer un gol aquí en España, pues es un sueño, la verdad. Bueno, pues ahí tenemos las oraciones de Antonio Martínez, Antonio Martínez Llamazares, el jugador leonés, el jugador de Porto, tras su debut con gol, además, en estos partidos de la selección española. Quien ya es figura asentada en la selección, Abel Serdio, el pivote, tuvo que trabajar mucho estos 2 partidos, y además Carlos Agrestán se lo preguntó en las declaraciones que voy a escuchar a continuación, en los 2 partidos, principalmente en el del domingo. Bueno, pues Abel Serdio, el pivote de los hispanos, que hacía la siguiente valoración tras sus 3 tantos y tras ese empate de España ante Francia el domingo. Bueno, quizá un poco a trompicones, es verdad que creo que pudimos dar un mejor nivel del que dimos, creo que la gente ha estado contenta por el partido que ha sido, porque ha sido, a pesar de ser amistoso, ¿no? Un partido contra Francia quizá nunca lo es y yo creo que se ha visto en el campo, contento porque creo que mucha gente que ha entrado nueva ha aportado muchas cosas positivas y creo que es una buena semana para nosotros de cara a nuestras próximas competiciones. Sí, ha estado muy bien. ¿Cómo ves la incorporación de esta gente joven que está llegando? Bueno, pues muy positiva, es verdad que todavía les queda mucho, ¿no? Seguir acoplándonos, tanto ellos como los que llevamos más tiempo, pero creo que este es el camino, creo que a pesar del resultado, creo que dimos un paso adelante en muchos aspectos que hemos hablado nosotros dentro del vestuario y creo que esta semana se ha visto también un paso más adelante. En el europeo conseguimos ganar a Francia un partido muy reñido y con mucha ventaja. Estos partidos ha sido quizá un poco diferente, pero creo que podemos sacar cosas muy positivas. En el partido de la ida se comentó que había que dar un paso más al punto ofensivo. Sí. ¿Cómo has visto este partido? Bueno, lo que te decía antes, quizá un poco a trompicones, creo que no estamos acertados de cara a portería, hay muchos fallos de pérdidas de balón, que creo que eso nos ha matado en algún momento porque hemos casi dominado durante toda la primera parte y parte de la segunda, pero creo que eso nos ha matado, son cosas que tenemos que mejorar. Es verdad que su defensa es muy física, es muy dura y eso quizás se nota, que no nos dejan dar las continuidades que creo que a nosotros tanto bien nos hace y ha sido un poco difícil por ese aspecto. ¿Te ha costado que te llegaran balones? Sí, bueno, contra Francia siempre cuesta la vida del pivote. Es verdad que quizá el juego en general, ¿no? El balonmano ha cambiado
pero cuando juegas contra una defensa tan física, pues es más difícil, quizá un trabajo más oscuro de bloqueos, de carreras para descontar y bueno, no pasa nada, estamos para eso y estamos acostumbrados y contentos. Sí, increíble, otra vez, volvemos aquí, igual que como cuando jugamos contra Serbia, lleno hasta la bandera y da gusto venir a España, sobre todo cuando juegas en el extranjero y vivir este ambiente ha sido espectacular y creo que eso nos ha ayudado también. Bueno, pues esas son las valoraciones del pivote del Wisla Płock, el pivote de los hispanos de Abel Serdio, uno de los jugadores ya veteranos de la selección, al igual que lo es el siguiente protagonista, Imanol Garciandía, el jugador de Pick Szeged, ya siendo uno de los jugadores asentados, que está empezando un poco también a marcar el camino, esos jóvenes que también están empezando a poblar la primera línea de la selección española. Bueno, pues Imanol Garciandía, que hacía la siguiente evaluación, hablando también de como resto de protagonistas de todo un poco, del partido ante Francia, del ambientazo, de la ambientación en Ciudad Real, de cómo se van adaptando los jóvenes en esta convocatoria. Estarán las palabras del jugador de los hispanos. Bien, a ver, hay mejoría y eso es lo importante. El primer partido yo creo que también fue positivo en muchas cosas, ya que estuvimos muy cerca todo el partido. Al final, bueno, un par de jugadas al final que se nos van de 3 y nos ganan, pero yo creo que sacamos muchas conclusiones positivas, también teniendo en cuenta que hemos traído mucha gente nueva para probar y estas cosas al final siempre hay un par de cosillas que se notan, pero nosotros siempre tenemos que aspirar a ganar. Hoy venimos a eso con toda la ambición de ganar y que no todo sea buenas sensaciones, sino que también el resultado. Ha sido una pena no poder marcar el último gol, pero yo creo que bueno, hemos sacado un empate ante toda una Francia y para nosotros yo creo que es una señal de que este es el camino, de que lo estamos haciendo bien y que haciendo así podemos hacer bonitas cosas. A nivel defensivo no son números muy altos, lo que falta es un poco quizá para romper el partido, para llevarte esa victoria, un poco más de gol, ¿no? En esos últimos minutos. Sí, yo creo que hemos estado muy bien en defensa todo el partido, sobre todo quizá en la segunda parte había un momento que les hemos tenido muy atascados y eso es muy positivo ante Francia, que tiene tantísimo talento, y yo creo que nos hemos sentido todos muy bien en defensa, mucha intensidad, pero también muy bien coordinados y la verdad que lo hemos disfrutado en defensa, cosa que la verdad que es bonito. Y sí, nos ha faltado quizá en ese momento, hemos tenido un par 13-10, 21-18, que si acertamos en ataque ahí lo podemos romper, más 4, más 5. No ha podido ser y son estas pequeñas cosas que al final suelen decidir los partidos, no siempre es en el minuto 59, sino que en esos momentos clave pues saber meter ese gol extra que te da un poquito de tranquilidad. Pero bueno, lo he dicho, que la verdad que la sensación muy buena. Ahora ya eres el más veterano de los más veteranos. ¿Qué les dices a los jóvenes que estás diciendo que entran? Pues sí, intentar transmitirles un poco las vivencias que hemos tenido, ¿no? Los veteranos. Cuando nosotros entramos aquí, la verdad que era una selección súper ganadora y la verdad que tuve el placer de vivir los últimos años de eso e intentar transmitirles un poco aquella mentalidad y aquella forma de hacer que tanto nos dio e intentar que los nuevos que entren ahora pues sigan ese mismo camino, ¿no? Que tantos éxitos ha dado. Hemos visto un pabellón lleno hasta la bandera animándoos. ¿Cómo os habéis sentido con el apoyo de la afición? Pues la verdad me ha sorprendido desde el minuto 1, estaban apretando mucho, muchas veces hay que intentar meter a la gente en el partido, pero ellos desde el calentamiento ya estaban ahí y la verdad que se disfruta mucho. Yo creo que se ha notado, nuestros primeros minutos son muy buenos y yo creo que también ese granito de arena que te pone la grada pues ha estado muy bien. Estuvimos aquí hace unos meses contra Serbia, fue un partido muy bonito de jugar y hoy otro tanto, ¿no? Así que ojalá volver pronto porque la verdad que da mucho gusto jugar aquí. Bueno, pues esas son las palabras de Imanol Garciandía, otro de los protagonistas con los que estuvo hablando nuestro compañero Carlos Sacristán en zona mixta después del partido de España-Francia en Ciudad Real, en el Quijote Arena, y uno que conoce muy bien, pese a su corta edad, Ciudad Real y el Quijote Arena, es el siguiente protagonista. Marcos Fis, que por supuesto era uno de los centros de atención, uno de los jugadores a seguir en su partido, en su debut con los hispanos en Ciudad Real. Y bueno, la verdad que quizás al principio le pudo pesar un poquito esa losa, pero bueno, enseguida demostró la calidad que tiene, enseguida se quitó esos nervios y dejó detalles, como siempre, de mucha calidad, pese, insisto, remarco a la edad que tiene, 18 años. Y bueno, pues Marcos Fis, la felicidad de esta persona,
como le podéis escuchar a continuación, hablando de jugar en casa, de jugar ante tanta gente, ante familia, vistiendo la camiseta de la selección española absoluta. La victoria ahí en la última acción, pero bueno, yo me quedo con que hemos competido muy bien contra Francia, que es una de las mejores selecciones del mundo, y que hemos cogido buenas sensaciones de cara a futuros torneos. ¿Ya más jugado en casa? Sí, la verdad que ha sido un partido bastante especial, está el Quijote lleno, ha sido muy especial para mí y ojalá jugar más partidos así aquí. ¿Cuántos autógrafos has podido firmar en el tiempo que llevas aquí después del partido? Llevo bastantes y los que me quedan todavía, pero bueno, al final es lo que hay. Yo agradecido con la gente que viene a vernos. Has salido por todas, has lanzado en cuanto has podido, soltamos si ese primer gol, has intentado que el supongo que es lo que te pide Jordi. Sí, bueno, al final Jordi siempre me pide que lo intente, que juegue con Descaro. Y bueno, me ha costado al principio, tarda un poco en meter el primer gol, pero bueno, le he podido meter y la verdad que ha sido muy guay meter un gol aquí en el Quijote. ¿Cómo has templado esos nervios en esos primeros minutos? Bueno, la verdad que al principio ha sido un poco complicado porque entras, todo el pabellón te empieza a animar, pero bueno, me he intentado calmar y pensar en jugar como yo sé y bueno, pues eso es lo que he hecho. ¿Te gustaría volver a jugar aquí? Sí, hombre, a mí me encantaría. La verdad que ha sido una locura poder jugar con la selección en tu casa, es una experiencia increíble. Bueno, pues Marcos Fis, el jugador ahora en Granollers, el ex de Caserío, que volvía a Quijote Arena y lo hacía con la selección española y bueno, pues muy contento. Al igual que contento estaba, y lo pudimos escuchar también a través de las cámaras de Teledeporte durante el descanso del partido y lo vais a poder reconfirmar en las declaraciones que hacía después del partido. Don Gonzalo Pérez de Vargas Moreno, que bueno, volvía a la selección española más de 500 días después, tras esa larga lesión que ya todos hemos consabido y que se recuperó. Ya le teníamos de vuelta antes del europeo, pero obviamente pidió no forzar la máquina. Y ya le vemos a pleno rendimiento en el Kiel, le hemos visto de nuevo pleno rendimiento con los hispanos, cumpliendo ya 201 partidos, sumando tanto el de Le Mans del jueves como el del domingo en el Quijote Arena. Y el portero toledano, el Imperial, el guardameta Imperial, que hablaba así de su vuelta a los hispanos y de hacerlo además en un ambientazo como es el Quijote Arena, además con mucha gente, lo sabemos de primera mano, de su familia viéndolo en la grada. Bueno, creo que no solo de hoy, de toda la semana, sensaciones muy positivas. Hoy al final no nos hemos podido ir con la victoria, pero creo que hemos visto una selección muy reconocible, a pesar de tener pues una cantidad de chicos jóvenes muy grande. Pero me ha gustado sobre todo lo que diga, en el plano defensivo. Creo que hemos demostrado tener un equipo con carácter que se emplea a fondo en defensa, que quiere seguir creciendo, y en ataque, bueno, quizás no, como ha dicho Jordi ahora, algunos fallos de lanzamiento que nos han podido perjudicar, pero era una semana exigente en cuanto a los partidos, en cuanto a los entrenamientos. Jugar en el Quijote también con un lleno, pues ha sido una gran manera de acabar y creo que estamos en la buena línea. Tú vuelves de una lesión, ¿cómo ha sido esa vuelta? Además, justo lo que decías ahora, en el Quijote lleno, con muchísimo apoyo. Bueno, para mí siempre es un placer estar en la selección. Es verdad que cuando entras un poco en la dinámica y participas de manera continua, pues quizá pierdes un poco la perspectiva y este año, pues estando alejado de las pistas y de este grupo, me ha hecho sentir que de verdad me apetecía mucho volver a estar. Es verdad que volví a jugar en noviembre, pero no me encontraba en condiciones para jugar el europeo y así lo decidimos con Jordi, pero en cuanto he tenido la sensación de estar casi plenamente recuperado y Jordi ha querido contar conmigo, la respuesta obviamente ha sido muy clara y muy fácil, que era volver a estar aquí. Y ha coincidido pues, que vuelvo a mi tierra, que podía tener a la familia cerca. Ha sido un gran día de balonmano aquí y la verdad es que contento. Partido 201 además. 201, como te decía, si encima lo mezclas con la cantidad de chicos jóvenes que hay ahora en la selección, es un golpe duro, pero nada, muy contento, satisfecho. Entrar en esta lista de privilegiados que tiene más de 200 internacionalidades en esta selección es algo pues,
muy especial el poder celebrarlo aquí con mi gente y ojalá que sea mucho más. Bueno, pues las palabras de Gonzalo Pérez de Vargas y cerramos el repaso de protagonistas de todas estas declaraciones que recogieron nuestros compañeros Carlos Sacristán y Cayetana Bazaco desde el Quijote Arena, desde Ciudad Real. ¿Con quién sino? Con el jefe en el banquillo de los hispanos, con Jordi Rivera, que bueno, pues había que hacer con él un análisis detallado, lo que fueron los dos partidos, no solo el del domingo en Ciudad Real, sino también el del jueves en Le Mans. Claves, detalles, bueno, pues están las valoraciones del técnico de Sarriá de Ter, que hacía después del partido, ya completando esta semana de selecciones, en donde los hispanos se van con valoración de un empate y una derrota, pero con sensaciones positivas y yo creo que con buen trabajo hecho de cara a los siguientes compromisos ya con cosas en juego. Bueno, yo creo que ha sido una semana muy exigente, evidentemente con uno de los mejores rivales que hay en estos momentos del mundo, y la semana ha sido muy positiva, con un grupo que hemos hablado de renovación, con gente joven. Yo creo que el partido de allá, el equipo fue muy competitivo, salvando algunas acciones de lanzamientos claros de 6 metros, yo creo que podíamos haber ganado el partido. Y bueno, aquí yo creo que todos nos hemos ido un poquito con una sensación de haber podido ganar el partido, especialmente todos lo queríamos hacer por el escenario que hoy hemos tenido aquí, de toda la gente que ha estado volcándose con el equipo, y tenemos pocas oportunidades de jugar aquí, además jugar en un escenario como este. El equipo ha estado por delante prácticamente 50 minutos, el partido luego se ha puesto complicado, pero bueno, el equipo tiene carácter y al final hemos tenido la última bola para haber ganado el partido. Y bueno, yo estoy muy satisfecho del trabajo del grupo a lo largo de esta semana, sobre todo por los envites que tenemos a partir de ahora, que ya empiezan a ser oficiales y que ya tenemos un poco en ese punto de mira tanto la clasificación del Mundial como ese propio Mundial, que ya te da plaza para los preolímpicos y también te da una plaza para los Juegos. Y bueno, yo creo que hay gente joven que tiene carácter, que tiene talento y que son capaces de resolver incluso en momentos complicados de partido, y que sobre eso es una satisfacción enorme, ¿vale? El saber que hay esa gente que empuja, y luego, como es normal, pues los veteranos pues que saben también tener ese pozo pues para ayudarles en lo que haga falta en momentos determinados de partido. Hablando de esa juventud, te tengo que preguntar por Marcos Fis, ¿cómo lo has visto? Un chaval tan joven, jugando en su casa con tanta gente, mucha presión. Bueno, yo creo que hoy ha salido un poquito acelerado, ¿no? Quizá porque quería gustar y quería ser un jugador decisivo, que lo es, ¿vale? Ha tenido en el primer partido tuvo una participación excepcional. La verdad es que hace cosas a veces que no son propias de su edad, ¿no? Compitiendo con equipos de alto nivel, ¿no? Hay que pensar que estamos hablando de un chico que tiene 18 años, que aún le falta crecer físicamente como hombre, ¿no? Y sin embargo es capaz de realizar unos contra unos lanzamientos desde zonas exteriores, lo hace en su club y lo hace en la selección. Y bueno, es un jugador que va a dar tanto al club donde esté, en este caso Granollers ahora, como en la selección, pues muchas satisfacciones, ¿no? Y bueno, hay que darle evidentemente tiempo, ¿no? Pero bueno, muy satisfecho de él y del carácter que tiene. Es un jugador siempre modesto, que es capaz de hacer cosas que no haría igual nadie a su edad, y hacerlo con toda la naturalidad del mundo, y pensando que cuando termina el partido es la persona más normal del mundo, ¿no? Y eso es muy, muy bueno de un chaval joven de esas características, ¿no? La vuelta de Gonzalo a la selección se nota un pose, ¿no? En la parte de la primera mitad donde ha estado ha habido una tranquilidad, ¿no? en esa ventaja que se ha sabido mantener y que ha hecho que los jugadores jueguen con mucha frescura en la zona de ataque. Ya. Bueno, yo creo que Sergei y Gonzalo son dos grandes porteros. Hay que pensar que Sergei está en uno de los mejores equipos de Europa, igual que Gonzalo. Yo creo que el regreso de Gonzalo es una satisfacción, es un jugador que le gusta venir a la selección, es que además es un jugador de la selección, ¿no? Y que
tiene un nivel altísimo, es el capitán del equipo, con lo cual también es un referente. Los equipos y especialmente las selecciones siempre tienen que estar compuestas de los ingredientes de juventud y de veteranía para saber estar en cualquier momento, y bueno, yo pienso que es una alegría el que se haya recuperado y que también haya podido pues disfrutar del Quijote Arena, ¿no? Y un partido como el que hemos vivido hoy. También se ha vuelto a tener una defensa mucho más compacta, ¿no? que quizá echamos en alguno de los partidos del europeo, hoy en los dos partidos parece que está dando en el clavo ahí, ¿no? Yo creo que hemos mejorado mucho en defensa, tanto en la defensa 5-1 como 6-0. Hoy hemos arriesgado en el 5-1 cuando ellos se han puesto por delante del marcador y el equipo ha recuperado 2 balones y no hemos pasado de perder de 1 a tener la posibilidad de la última bola de ganar el partido, y eso es algo positivo. Pero bueno, nos falta en ataque más. También es verdad que tenemos pocas ventanas para trabajar a nivel colectivo, y luego hay jugadores que vienen poco, ¿no? por la poca actividad que hemos tenido. Pero bueno, yo creo que si no hubiésemos fallado algunos lanzamientos claros que hemos tenido, y quizá un poco las pérdidas de balón que hemos tenido por un poco la falta de coordinación, y porque delante también tenemos a una gran selección, pues probablemente el partido lo hubiésemos podido sacar, no solamente el de aquí, sino también el de allá. Una buena pregunta. Hemos visto que ha salido lesionado Jan Tarrafeta al final del partido. No sé si os ha podido contar un poco qué ha sentido o cómo está. Sí, la verdad es que bueno, le tendrán que hacer pruebas, ¿vale? Parece que es en la zona isquiotibial, ¿vale? Ha sentido ahí, no ha sido fruto de contacto, ha sido solo, pero bueno, habrá que valorarlo y probablemente esto le va a obligar a estar un periodo fuera. Bueno, pues tenemos ya ahí a las palabras de Jordi Rivera con las que cerramos ya el apartado del partido los partidos de los hispanos ante Francia, tanto el de jueves en Le Mans como sobre todo en el que nos hemos centrado el de domingo en Ciudad Real con esa cobertura especial que hemos hecho en Pasión Balonmano sobre dicho partido. Esto que nos sirvió de prueba a las dos selecciones, tanto a Francia como a España, de cara a lo que se viene por delante. En la siguiente ventana, a mediados de mayo, la semana en torno al 15 de mayo, donde tanto España como Francia se van a jugar un billete para el Mundial de Alemania 2027, cada uno por separado, no por suerte no entre ellas. Pero bueno, cuidado que los rivales no van a ser fáciles para uno y para otro y por distinto motivo. Rápidamente os cuento. Para ya también cerrar el apartado selecciones y ya nos metemos en competiciones de clubes, principalmente femenina. Os cuento, ahí estáis viendo en pantalla los resultados de esta segunda ronda de clasificación para el Mundial, de segunda ronda europea, buscando los 8 equipos que se sumaban a los 12 ya clasificados para la tercera y última ronda. Y ahora os voy a ir contando uno a uno, pero el titular puede ser, y perdón por ser un poco chauvinistas en este sentido, es que selección que tuviera entrenador español, selección que se iba a asegurar un billete para la siguiente ronda, porque de las 8 selecciones clasificadas, 5 de ellas han sido con seleccionadores españoles. Ahí estáis viendo los resultados. Voy a ir por orden que según estáis viendo los resultados. En el duelo entre Bélgica y Grecia, la selección helénica que se clasificó tras vencer los 2 encuentros, el primero en tierras griegas 29-26, el segundo en Bélgica por 31-34. En la siguiente eliminatoria, el primero de los selecciones con técnico español que ha conseguido el billete para la siguiente ronda. La Eslovaquia de Fernando Guric, que eliminó a Ucrania en el primer partido celebrado en tierras alemanas, obviamente por el destierro forzoso que está teniendo la selección ucraniana, pues venció la selección de Fernando Guric por 24-27, y el segundo partido en Bistrica, Eslovaquia, que mantuvo
o hizo valer el +3 de la ida, perdiendo solo por 31-32, consiguiendo el billete para la siguiente ronda. Algo parecido le ocurrió a la Turquía de Oliver Roy, el técnico catalán, que también consiguió el billete para la siguiente ronda. En este caso al revés, porque en un duelo importantísimo ante Rumanía, pues perdió por 5 en tierras turcas, 32-37, venció de la selección rumana, pero en la vuelta en Busau, la Turquía de Oliver Roy pegó un campanazo venciendo 31-37 y por un solo gol, además literal, consiguió el pase a la siguiente ronda. El siguiente duelo, también con otro entrenador español, consiguió billete para la siguiente ronda. Y este nos interesa sobremanera. Israel, que consiguió vencer a Georgia en el doble enfrentamiento celebrado en tierras georgianas por motivos obvios, por toda la guerra en Oriente Medio que hay actualmente, pues la selección dirigida por David Pisonero, que venció en el primer encuentro 32-29, y en el segundo hizo valer ese +3 del primer encuentro, perdiendo solo por 28-30, con lo cual la Israel de David Pisonero, ya lo voy adelantando, lo vamos a ver, va a ser la rival de España en la siguiente ronda. Además, contar también que Montenegro eliminó a Finlandia, venciendo los 2 encuentros, el primero en tierras finlandesas por 32-36 y el segundo en tierras balcánicas, en Podgorica, por 30-26, ese doble victoria de la selección balcánica. Otra selección balcánica que consiguió el pase a la siguiente ronda es otra selección con un técnico español. La Serbia de Raúl González, que apalizó a Lituania con 42-25 en la ida, que ya dejó encarrilado en Nice, en tierras serbias, y sin embargo en la vuelta en Lituania ya lo remató venciendo también por 24-33 a la selección lituana. La quinta selección también con técnico español consiguió pase a la siguiente ronda, fue la Polonia de J. González y Julian Aguinagalde, tras eliminar a Letonia, con doble victoria para la selección polaca, en tierras letonas 24-33, en tierras polacas por 33-25. Y la última selección que consiguió el pase, otra selección balcánica, la Bosnia-Herzegovina, en el duelo balcánico ante Kosovo, venció el primer encuentro de la selección bosnia por 34-21 y el segundo encuentro en Pristina hizo valer ese +13 de ida, perdiendo solo por 29-33. Así que, con todo ello, las 10 eliminatorias buscando un billete para el Mundial del próximo año en Alemania quedan de la siguiente manera. Y además lo voy contando en los 10 duelos. El primer partido se celebrará en casa del primero que diga, y el segundo y la vuelta en el segundo. Es decir, por ejemplo, y no lo lío más, Eslovaquia, Macedonia del Norte. La ida se celebrará en tierras eslovacas, la vuelta en Macedonia del Norte. Además tendremos el Bosnia-Herzegovina, Islas Feroe, el Chequia-Francia. Ojo con ese partido, no va a ser nada fácil para la Francia de Talanduse, ¿vale? Ya lo voy avisando. Este yo creo que es el duelo estrella de las eliminatorias. Serbia-Hungría. Una de estas dos selecciones no va a estar en el Mundial, amigos. Serbia o Hungría. Y son dos selecciones de alto nivel. Ojito a lo que pueda pasar ahí. El ya citado España-Israel, ahora os cuento qué podemos sacar de conclusión de lo que pueda pasar. No hablo de la pista. Grecia, Países Bajos. Además tenemos nada de Escandinavia, Austria, Polonia. Además, Noruega-Turquía no va a ser fácil para la selección nórdica. Además, Johannes Vila acaba de ser cesado como seleccionador nórdico. Y la vuelta es en Ankara, ya lo voy avisando. Suiza-Italia y la última eliminatoria, también duelo balcánico muy interesante entre Montenegro y Eslovenia. Bueno, eso van a ser las eliminatorias, insisto, la semana del 13 al 17 de mayo. La ida se celebrará miércoles 13 o jueves 14 de mayo. La vuelta se celebrará sábado 16 o domingo 17 de mayo en función de las fechas y sedes que pongan cada una de las selecciones. Eso tú lo directo. Ya estáis viendo, está cogido de la IHF este mismo lunes por la tarde, que algunos ya tienen fecha y sede puesta de dichos partidos. Bueno, pues los hispanos que se enfrentarán a Israel en ese doble duelo.
y ahora queda la patata caliente. Y no hablo de la deportiva, hablo de la extradeportiva. Además, doble patata caliente, me vais a entender ahora. Porque ahora toca ver qué pasa con dónde se celebra o no, sedes o no. Ya sabéis, no vamos a entrar en temas geopolíticos, no es nuestro espacio aquí, nuestro programa, pero bueno, los que sois seguidores de deporte, que sois todos los que estáis por aquí, ya sabéis lo que está pasando en otras competiciones deportivas de ámbito internacional, cuando hay duelos entre equipos españoles e israelíes en tierras españolas. Por defecto se están haciendo puertas cerradas para evitar conflictos. Conflictos me refiero en la grada. Así que, bueno, vamos a ver cómo se maneja esa papeleta por parte de la Real Federación Española de Balonmano. Y digo papeleta doble porque recuerdo, tampoco se ha hablado mucho de ello porque además ya tenemos el billete asegurado, pero en apenas 3 semanas, en la ventana que va a haber de selecciones femeninas, tenemos otro España-Israel en la fase de clasificación para el europeo de final de año, donde ya España ya tiene el billete asegurado, pero hay que jugar dicho partido, en principio en horario unificado del domingo 12 de abril, 6 de la tarde. Lo único, todavía no se ha anunciado sede de la misma. Digo que tenía que ser esa hora porque al ser la última jornada siempre se hace con horario unificado por dictamen de la EHF, la Federación Europea de Balonmano. Así que, bueno, estaremos atentos. Insisto, cuando haya noticias oficiales contamos. No podemos contar mucho porque, insisto, no se ha filtrado mucho de dónde puede ir la sede de un lado para otro. Sé de buena tinta que en los despachos de Ferraz estaban trabajando para ver cómo manejan esa situación en los dos partidos, porque de hecho animo a escuchar el programa que hicieron la semana pasada, no ayer lunes, sino el lunes anterior, nuestros compañeros de handball de primera estuvieron hablando con el ex capitán de la selección israelí de balonmano y ahora miembro del cuerpo técnico de la selección de Israel femenina. Y hablamos un poco de las conversaciones, además, que estaban teniendo con la Federación Española a la hora de ver dónde ubicar la sede de ese partido entre España e Israel. Así que, bueno, por ahí podrán, si queréis recuperarlo, ahí hablaba un poco sobre ese tema y a ver por dónde puedan ir los tiros. Así que cuando sea oficial contaremos sede y condiciones del partido, ¿no? De cara a esos encuentros que, bueno, van a tener esa complicación extradeportiva y que esperemos que no tengan complicación deportiva, ni las chicas, que no la va a tener, porque ya tienen el billete asegurado, y sobre todo de los chicos que buscarán ese billete para el Mundial. Dicho todo esto, cerramos ya aquí el apartado de selecciones y nos metemos ya al apartado de clubes, que si no el programa se me va de madre. Hay que hablar de mucho balonmano femenino, Liga Guerrera Iberdrola, competiciones europeas, está todo calentito, en un instante lo ponemos en orden. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa. Me da tiempo ya para hablar de balonmano femenino, tiempo ya para nuestro espacio habitual de la Liga Guerrera Iberdrola y hoy también de la EHF European Cup. Lo primero de todo, como siempre, para el que haya estado despistado, ponemos en orden, porque hay que poner en orden. Además, esta semana más que nunca hay que poner en orden lo ocurrido en esta jornada de la Liga Guerrera Iberdrola, jornada 23ª, o lo que es lo mismo, la previa a la antepenúltima de la Liga regular, la fase regular de la División de Honor femenina. Estos han sido los resultados de esta jornada. Ático Balonmano Elche 16 y Mecánica Atlético Guardés 12, sí, a 60 minutos. Ahora vamos a hablar de este partido además. Replaza Metionac 19, Grafometal Sporting La Rioja 22, Elda Prestigio 24, Rocasa en Canaria 16, Conserva Sorbecendal Balonmano Porriño 29, Balonmano Moroverde 20, Costa del Sol Málaga 26, KH7 Balonmano Granollers 24, Caja Rural Aula Valladolid 28, Zonzamas Plus Car Lanzarote 25 y Zicar Lanzarote Ciudad Recife 21, Superamara Veravera 30. Con estos resultados, la clasificación, a falta de 3 jornadas para el final, está de la siguiente manera, calentita a más no poder. Nuevo líder, Superamara Veravera con 37 puntos. Segundo, Rocasa en Canaria con 36 puntos. Tercero, Costa del Sol Málaga con 35 puntos. Estos 3 equipos, ya podemos decir,
matemáticamente no, pero virtualmente se van a jugar el primer puesto, diría yo que hasta los 3 primeros puestos directamente de la Liga Rural y por ende de los playoffs. Cuarto, Mecala de Guardés con 31 puntos. Quinto, Replaza Betiona con 30. Se aprieta esta zona, además, con un Conserva Solvecenal Balonmano Porriño, que sigue sexto, pero ahora con 27 puntos. Además, séptimo, el Ático Balonmano Elche con 24 puntos, dando un pasito para asegurar el playoff. Pero no todavía del todo, porque todavía vienen apretando por detrás. El Grafomontana Sport de Rioja, octavo con 22 puntos, que cerraría a fecha de hoy los playoffs. Noveno, el KHT de Balonmano Canarias con 21 puntos, que estaría en tierra de nadie. Y en la lucha por la permanencia tenemos al La Prestigio décimo con 18 puntos, todavía con opción para salvarse matemáticamente. Un décimo, Caja Rural Aula Viales con 16 puntos. Y ya matemáticamente en esa lucha por la permanencia tenemos al Balonmano Móvil de duodécimo con 12 puntos y decimotercero el Zonzamas Cruz Carlazarate con 10 puntos. Colista y ya matemáticamente descendido a División de Honor Oro Femenina, el CICAR Lanzador de Ciudad de Recife. Desde aquí un abrazo enorme a toda la gente del Club Balonmano San José Obrero y os esperamos de pronto de vuelta a la máxima categoría, y que a ver si la próxima vez no sea un viaje de ida y vuelta tan rápido, que ojalá os podéis sentar en la categoría. Bueno, jornada interesante que además empezó con el partido del que vamos a hablar mucho estas 2 semanas, tanto esta como la próxima semana, del Guardés Elche, o Elche Guardés en este caso, digo en este caso en modo liga, porque el miércoles se adelantó ese partido merced al compromiso que hay además entre ilicitanas y pontevedresas en competición europea, el partido de liga, ese 16-12 final, donde bueno, el resultado lo dice absolutamente todo, pero ya no al final, es que al descanso iba venciendo Elche por un marcador pírrico de 8-2. Nicole Morales, excepcional bajo palos, y un apagón ofensivo de Guardés considerable, hizo esa renta de 6 al descanso. Tras el paso por vestuario, obviamente mejoró un poquito las sensaciones en ataque de Guardés, pero el partido seguía en tono muy, muy defensivo. Los dos equipos quizás guardando mucho la ropa y a sabiendas de que por ahí iba a ir las claves tanto del partido este de Liga como de los dos de Europa, el primero de ellos que también vamos a hablar en un ratito. Bueno, pues de este partido que vamos a escuchar protagonistas del encuentro, van a pasar por aquí estas 2 semanas muchos protagonistas de esos 2 encuentros. Bueno, pues por parte del Mecala de Guardés vamos a escuchar la evaluación que hacía después del partido Ana Seabra, la entrenadora del del Mecala de Guardés, perdón por el lapsus. Ana Seabra, la entrenadora del Mecala de Guardés, y por parte del Látigo Balonmano Elche escuchamos una evaluación de Nicole Morales, gran actuación de la portera de Elche y también de su técnico Joaquín Rocamora, analizando los 3, ese Elche 16, Guardés 12 de Liga, del pasado miércoles. Sabíamos que iba a ser un partido seguramente con pocos goles, teníamos claro que queríamos corregir y mejorar nuestra prestación del último partido, mismo con las condicionantes de jugadoras que teníamos. Solamente teníamos 3 primeras líneas y teníamos que ajustar mucha cosa. Muy contentos con el esfuerzo de todo el equipo, mientras que el resultado fue una derrota, pero teníamos objetivos claros y más do que los 2 puntos teníamos claro lo que queríamos. De verdad que las sensaciones se quedaron un poco mejores. No estuvimos tan asertivos en la finalización, algo que también queremos mejorar obviamente, y con un partido muy raro, con un 8-2 en el primer tiempo, marcamos únicamente 2 goles en 30 minutos, lo que es muy raro, pero creamos situaciones y buenas situaciones, y hay que seguir trabajando y hay que seguir acreditando, y de verdad que el esfuerzo que todos los jugadores hicieron, estoy contenta. En la primera parte hemos estado muy sólidas en defensa. Guardés al final en ataque pues ha tenido muchos problemas y nosotras nos hemos sentido muy cómodas. Aún así seguimos pecando de tener un poco las exclusiones absurdas, pero bueno, seguimos trabajando en ello.
Ha sido un poco lo mismo que en primera parte, seguíamos muy bien en defensa, pero sí que no encontramos las situaciones en ataque, nos queda seguir corrigiendo esos errores porque al final pues en defensa estamos muy bien, pero en ataque seguimos teniendo muchas dudas y vamos a seguir trabajando para corregir. La valoración, obviamente, si estamos hablando de una clasificación para playoff y de una sumativa de puntos, es positiva. Si me hablas como amante del balonmano, pues te diría que partido más feo, la verdad. Si me hablas como entrenador de balonmano, te diría que bien hemos estado en 2 fases del juego y que mal hemos estado en otras 2, ¿no? Creo que hemos estado muy bien en el balance, hemos estado muy bien a nivel defensivo, no hemos sabido leer su ataque, no hemos sabido correr, nos atenazamos y bueno, yo creo que la valoración tiene que ser positiva porque hemos ganado, porque hemos sumado, porque hemos hecho cosas bien y a descansar mañana y a preparar la eliminatoria de European Cup. Sin ninguna certeza, por cierto, hubiéramos perdido. La saca Nicole también le pagamos por parar, claro. La lectura yo creo que puede ser reiterativa o repetitiva, ¿no? Creo que somos un equipo muy sólido, creo que somos un equipo que quizás es el mejor Elche defensivo, un Elche muy distinto a los últimos años porque hemos buscado mucho más la eficacia defensiva, la solidez, mejorar la red de comunicación defensiva de las ayudas, etcétera, etcétera. Pero yo me tengo que poner un debe. Mi debe es que yo no he sabido quitar al equipo de los miedos, del estrés, de estar atenazadas y la verdad es que salvo partidos o momentos muy concretos no hemos jugado bien a balonmano. Y no jugamos bien a balonmano ya no porque fallemos situaciones de lanzamiento, que eso es un tema competicional, porque hemos tenido un +8 en una situación abierta de Clara que se ha fallado, luego hemos tenido para romper con Zaira de un +5 que se ha fallado, hay momentos claves que ahí casi nunca metemos, pero no solo con esto, jugamos de manera reiterativa y esto también facilita a los rivales que nos puedan generar más problemas y de aquí vienen pues las 14 pérdidas que has dicho, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar que la gente sea más valiente, hay que intentar cambiar dinámicas, yo tengo que ver qué no estoy haciendo bien, pues para que intentemos ser un equipo mejor, porque por delante aún nos queda lo más importante de la temporada y porque tenemos todos los días por delante que tenemos para mejorar. Bueno, pues ahí tenéis las valoraciones de los protagonistas de ese Elche Guardés de Liga del pasado miércoles. En un ratito hablamos del partido que ocurrió en Europa para dejarlo bien ordenadito. Bueno, seguimos con el repaso de la jornada de Liga, ya yéndonos al resto de la tarde del sábado. Breves detalles y ahora nos paramos en otro encuentro. Por ejemplo, ese Betiona que 19, La Rioja 22, triunfo para de Luis Mías Corbe con una gran segunda mitad. El partido estuvo muy bueno en la primera y de hecho las navarras por momentos, sobre todo en el arranque, dejando buenas sensaciones con retas de 2 a su favor. Reaccionaron las riojanas, para eso solo 1 abajo al descanso y en la segunda parte una gran salida, les permitió ya tener una renta de 4 goles que estuvieron manejando hasta el tramo final del partido. Por supuesto, el partido de la jornada. El resultado de la jornada que ha puesto más caliente todavía, si cabe, la lucha por el primer puesto de la Liga e incluso, diría yo, también la lucha por la octava plaza. Habla, por supuesto, de ese triunfo de Elda Prestigio 24-16 ante el Rocasa Gran Canaria, en un gran partido de las de Bea Escribano, que ya desde la primera mitad abriendo brecha de 4 o 5 goles a su favor, con una gran defensa que anuló al ataque del conjunto dirigido por Dejan Ojeda. Intentaron reaccionar las Canarias, pero no bajaron de esa renta de en torno a 3 o 4 goles. 11-7 al descanso. Tras el paso por vestuarios, película similar. Elda muy bien en defensa, certera en el ataque para ir abriendo brecha de en torno a 6 goles que estuvieron manejando ya desde el Ecuador la segunda parte y la mantuvieron hasta en el tramo final ya conseguir ese +8 definitivo, que es un soplo de aire fresco para Elda en esa lucha intentando salir del play down, esa lucha ahí bonita entre Granollers, La Rioja, Elda, buscando salir de esa quema e incluso meterse en el playoff que ya aseguraría la permanencia. Así que triunfo importante para el conjunto de Elda Prestigio. Y al igual que triunfo importante para el Conserva Sol Vecindal Balonmano Portiño, que está en un gran estado de forma, venció al conjunto de Morvedre por 29-20 en un partido que ya desde la primera mitad
mitad estuvieron manejando a su favor, con rentas de en torno a 4 o 5 goles para irse 6 arriba al descanso. Tras el paso por vestuarios, esa distancia que la mantuvieron y llegaron incluso a ampliarla ya a los 9 tantos definitivos en torno al minuto 10 de la segunda mitad. Victoria importante para Porriño, que se asienta en esa zona media de la tabla del playoff, en torno a la quinta plaza, intentando aspirar, quién sabe si incluso más arriba. Bueno, después del partido vamos a escuchar la oración que hacían del encuentro. Ugane Manterola, la jugadora de Porriño, mejor dicho, Ugaci Manterola, la jugadora de Porriño, y su míster Isma Martínez, analizando así esas claves de ese Porriño 29, Montvedre 20. Bueno, lo que ha dicho Isma, ¿no? Al final, en toda la semana hemos preparado bien el partido y eso se ha notado porque hemos empezado muy bien. Luego, pues sí que es verdad que nos ha costado un poco meter esos goles, pero bueno, al final llevamos 2 semanas muy buenas y a ver si seguimos así, hay que seguir así. Que un partido que o marcador o di todo, salimos muy serias, defensivamente el equipo está increíble, está a un nivel, defensa, portería, creo que estamos a un nivel moi alto, dende fai moito tempo, de cando as cousas en ataque empezan a salir e o balón empeza a entrar. Bueno, creo que o equipo é hipercompetitivo, unha primeira parte que custou arrancar porque elas estiveron realmente ben, pero creo que ganhamos unha renta de 7 goles que esa foi definitiva para definir o partido. E na segunda parte, bueno, partido de moitos trocos, de moita rotación, de que todo o mundo participe, ademais participe de forma activa e de forma positiva, entonces todos son boas noticias e creo que a planificación que fixemos para chegar a este tramo de temporada neste estado, pois non está a salir ben. Creo que agora nos toca ver hacia arriba, creo que todo o mundo viña hacia baixo, hacia ver o noveno posto, e creo que estamos máis preto do cuarto quinto que realmente do noveno, entonces hai que ser positivas, hai que mirar hacia arriba, hai que intentar gañar os 3 partidos que nos quedan e afrontar ese playoff, pois como estamos a afrontar, creo que o equipo está a xogar ben, con alegría e moi contentas. A verdade é que son todas boas noticias, José. Bueno, pues ahí tenéis las valoraciones de los protagonistas del Consejo de Resurrección del balonmano porriño tras su triunfo ante el balonmano Montvedre, ante el conjunto valenciano por 9 tantos. Un conjunto valenciano que bueno, va a estar ahí luchando por la permanencia, al igual que los dos equipos que se enfrentaban en el partido estrella que podemos ver a través de las cámaras de RTV Play en la tarde del sábado en Huerta del Rey, entre el Caja Rural Aula Bedriz y el Zonzamas Plus Lanzarote. Triunfo para el conjunto vallisoletano por 28-25 en un partido que bueno, tuvo todo. Se notaba que los dos equipos buscaban los 2 puntos porque sabían que son 2 puntos que van a arrastrar para el play down. De hecho, incluso Zonzamas, por muchos momentos importantes en el marcador en el tramo final primera mitad, se fue 2 arriba al descanso, incluso hasta 3 arriba. Esa distancia que se mantenía no terminaba de arrancar el conjunto vallisoletano, pero tras un tiempo muerto de Salva Puig se reaccionaron las castellanas, sobre todo en defensa, para dar la vuelta al marcador, igualar el partido y ya en el tramo final conseguir incluso hasta ese +3 que les permitía conseguir esa victoria clave en la lucha por la permanencia, a priori porque van a ser 2 puntos que van a restar de cara a la segunda vuelta. Bueno, me quedan 2 partidos por repasar y además de los dos equipos que se aprovecharon del tropiezo de Rocasa en Elda. Empiezo por el triunfo del Costa del Sol Málaga ante el KH7 balonmano Granollers, 26-24, en un partido donde las vallisanas plantaron muchísima cara, sobre todo en la primera mitad, casi siempre por delante en el marcador, salvo en el tramo final donde reaccionaron las malacitanas con una muy buena defensa para irse 4 arriba al descanso, 12-8. De hecho, el parcial fue de 6-0 en los últimos 10 minutos, que les permitió, insisto, dar la vuelta a un partido que se le había puesto complicado por el momento. Tras el paso por vestuario, esa distancia que no la pudieron ampliar,
por la muy buena actuación de Marta Mera bajo palos, otro día más en la oficina para la portera catalana, que mantuvo muy viva al conjunto vallesano hasta los últimos minutos, pese a que Málaga intentaba abrir brecha, pero nunca eran más de los 4 tantos que consiguieron de máxima. Finalmente, ese 26-24 que permite a Málaga seguir a 2 puntos de Vera y ahora acercarse a uno de lo que se van a ganar en esa lucha 3 y cuartel que va a haber hasta final de temporada. De final de temporada, liga regular, que acaba en nada, si parpadeas te lo pierdes, que diría el clásico. Bueno, pues de este partido que vamos a escuchar protagonistas del conjunto andaluz por parte del Costa Sol Málaga, Esther Adoiro y Suso Gallardo organizaban ese triunfo y lo que se viene por delante, que es un calendario de AUPA. Yo creo que el partido fue muy bueno, tanto en ataque como en defensa hemos estado muy bien. Yo creo que lo que ha condicionado que hayamos llegado al final un poquito más ajustadas fueron los lanzamientos de cara a portería, que vaya, Marta ha estado soberbia en el partido de hoy, nos ha sacado muchísimos balones claros desde los 6 metros y yo creo que eso fue lo que condicionó, pues lo que te digo, un poquito ese resultado apretado hacia el final. Sí, la verdad que estamos ahora en una dinámica muy positiva, yo creo que estamos ya encontrando bien nuestro juego, en el que estamos participando todas y yo creo que eso es muy importante de cara a esta recta final de la temporada en la que realmente viene todo lo importante y en eso está también los 2 partidos que tenemos este fin de semana que viene, los 2 partidos de competición europea, que es uno de nuestros objetivos claros y de los que tenemos que pelear y sobre todo llenar Carranque para que esa eliminatoria se quede en nuestra casa. Sí, bueno, creo que el equipo ha hecho un partidazo que no se ve tan reflejado en el marcador porque creo que Marta en portería ha estado fabulosa una vez más y ha sacado muchísimos lanzamientos de 6 metros, no sé qué estadística habrá tenido, pero creo que ha parado muchísimo, ¿no? que hubiera hecho que el marcador hubiera sido más amplio y luego, bueno, creo que ha habido decisiones arbitrales que no han sacado mucho del partido y aún así muy satisfecho con la vuelta de jugadoras importantes, de poder rotar más y de que el equipo siga creciendo y sumando de 2 en 2, ¿no? Sí, bueno, sabíamos que esta semana era limpia, era importantísimo también llegar anímicamente bien a esa eliminatoria europea, que va a ser muy complicada, aunque sea aquí en Málaga. Bueno, ahora hay que descansar, centrarse en la competición europea y saber que lo que nos queda también de liga es fundamental intentar sumar de 2 en 2 si queremos seguir creciendo en la clasificación para tener el mejor puesto posible para esos playoffs. Bueno, pues esas son las valoraciones de Estela Adoiro y Suso Gallardo tras el triunfo del Costa del Sol Málaga ante KH7 de Balonmano en la tarde del sábado. En una tarde del sábado que se completaba con el partido del Superamara Vera que recuperaba el liderato tras vencer en Titerroy al Cicar Nazote Ciudad Recife por 21-30 en un partido que, bueno, ya dejaron, y no voy a decir sentenciado, pero encarrilado desde el inicio con un parcial de 0-6 en los primeros 10 minutos, que ya les permitió mantener esa renta en torno a los 6-7 goles durante la primera mitad, 9-15 al descanso, y tras el paso por vestuarios, pues insisto, el conjunto lazaronteño plantó cara, llegó incluso a acercarse a 3 tantos, pero a partir de la segunda parte se desfondó y ya fueron hasta ese 21-30 definitivo, que por un lado al Superamara Vera le permite recuperar el liderato de la Liga Carreras Iberdrola, 3 jornadas del cierre de la fase regular, y al Cicar Nazote Ciudad Recife ya con esa derrota certifica su descenso a División de Honor Oro Femenina. Allá está a 7 puntos de su antecesor, a sus vecinas además de Isla, el Zonzama Club Canazote, con 6 por disputarse, con lo cual ya no le daría para agarrarse a esa lucha por la permanencia en la liguilla, en el play-down. Así que, como decía antes, mucho ánimo para la gente del San José Obrero y ojalá pronto de vuelta. Hablando de Vera, y ya poco a poco vamos encarando el tramo final del programa, contar, para cerrar, de balonmano femenino, un par de cosas. Una, digo, hablando de Vera, que hemos conocido esta pasada semana ya los horarios definitivos de la fase final de la Copa de Su Majestad la Reina, que recordemos se disputarán del 8 al 10 de diciembre en el Iyumbe Arena de Donosti, en San Sebastián. Ahí está viendo los horarios en esta infografía que hemos hecho de marca de la casa. Conociendo ya los horarios de cuartos de final, semifinales y la gran final. El viernes 8 de mayo, 8 de mayo, 9 de mayo y 10 de mayo se celebrará esta Copa de la Reina. Viernes 8 de mayo tendremos
a las 13 horas, a la 1 de la tarde, el Rocasa Gran Canaria, KH7 Balonmano Granollers. A las 4 de la tarde tendremos el La Prestigio, la Fomentada Sporting La Rioja. A las 6:15 de la tarde tenemos ese interesantísimo Reprasa Betiona, Mecal Atlético Guardés. Y a las 8:30 de la tarde, el partido del conjunto anfitrión, el Super Amara Vera ante el Caja Rural Aula Valladolid. Las semifinales el sábado 9 de mayo, la primera a las 4:30 de la tarde, que enfrentará al vencedor del Rocasa Granollers con el vencedor del Betiona Atlético Guardés, y la segunda el sábado a las 8:15 de la tarde, 19:45 horas, que enfrentará al vencedor del Vera Aula contra el vencedor del Elda en La Rioja. La gran final de la Copa Reina será el domingo 10 de mayo, 1:30 de la tarde, ojo, 1:30 de la tarde, no 1 de la tarde, se retrasa media hora del horario habitual de las finales de la Copa de la Reina. Antes, en principio 10:30, esto es horario estimado, todavía no confirmado, se celebrará la final de la Minicopa. Bueno, eso en lo que a Copa de la Reina se refiere. Antes vuelvo para acá. Iba a seguir con más cositas, pero se nos olvidaba lo más importante, porque aparte de Liga Carreras y Verdad, hemos tenido, y de hecho lo hemos hablado hace un ratito, también el arranque de los cuartos de final de la EHF European Cup, donde recordemos tenemos 3 equipos españoles. Por un lado el Costa del Sol Málaga, que todavía no ha debutado en estos cuartos de final, recordemos tendrá su doble enfrentamiento el próximo fin de semana ante el Jasena Kingsbar checo, los dos en Carranque, en el José Luis Pérez Canca. Viernes 7 de la tarde el primer partido, domingo 12 del mediodía el segundo partido, el doble duelo en casa. Lo que sí ha arrancado ha sido el duelo entre los dos equipos españoles de la Liga Carreras Iberdrola. Ese Mecal Atlético Guardés Ático Balonmano Elche, con triunfo para el conjunto de Asangriña por 21-20. Seguimos con tanteadores bajos, con mucha defensa, como un poco siguiendo el paralelismo de lo que ocurrió en el partido de Liga, pero en este caso con las piezas cambiadas. Muy defensivo el partido, muy buena actuación de las dos porterías desde el arranque. En una primera mitad con un tanteador muy bajo, fue en el tramo final de la primera parte donde Guardés abrió brecha, 10-6 al descanso, se fue venciendo, y sin embargo el conjunto ilicitano dio ese pasito adelante en la segunda mitad para ir recortando distancia y dejar la eliminatoria más abierta imposible para el partido de vuelta el próximo sábado en el Esperanza LAC. Insisto, gran ración en el tramo final, porque Guardés llegó a tener hasta una renta de 7 tantos a su favor, pero en los últimos minutos consiguió recortar distancias, incluso hasta con una acción en los últimos instantes para poder haber puesto el empate a 21 definitivo. Bueno, pues de ese partido, que también vamos a escuchar protagonistas, de Elche y de Málaga, de Elche y de Guardés vamos a tener muchos protagonistas en esta semana, y Málaga también, con Europa la próxima semana. Bueno, pues después de ese partido en Asangriña, vamos a escuchar la oración de Joaquín Rocamora, el técnico del Ático Balonmano Elche, y por parte del Mecal Atlético Guardés, Cecilia Cacheda y su entrenadora Ana Seabra hacían la siguiente evaluación de ese triunfo. Por un tanto, ese Guardés 21 Elche 20, que deja todo abierto para el partido de vuelta. Tenemos que estar contentas, tenemos que estar satisfechas. Creo que el equipo ha sido inferior a Guardés durante mucho tiempo, pero que ha sido capaz de centrarse en sí mismo. Creo que las chicas han hecho un esfuerzo muy grande, creo que han sido muy pacientes con las situaciones del 7-6 que hemos jugado, y hemos creído que podemos ajustarnos a nivel defensivo y ser más eficaces de lo que hemos sido, sobre todo en la zona intermedia del encuentro, ¿no? Creo que en este sentido el resultado podemos decir que es positivo, que ha dejado la eliminatoria completamente abierta y que vamos a poder decidir la eliminatoria europea en 60 minutos en nuestra casa ante los nuestros, y por tanto creo que hay que estar satisfechos tanto de esta situación como de la respuesta que ha dado el grupo, así que invito a todo el mundo que venga a animarnos, que venga a ayudarnos y que juegue ese partido de vuelta. Bueno, o partido de hoxe creo que estivo bastante ben, é verdad que a renta non é toda a que nos gustaría, pero creo que en ningún momento estivemos por debaixo no marcador, creo que sempre fomos superiores, é verdad que estivemos de cara a portería non moi, por así decir, non moi acertadas en momentos importantes do partido. Creo que tamén nos pesou un pouco o cansancio nos minutos finais, pero a pesar de que a renta pode parecer pouca porque levábamos un pouco máis durante o partido, é unha vitoria, temos que ir a Elche a gañar,
con esa sensación eu creo que a eliminatoria podemos levar e seguir adiante nesta competición. Un partido que entramos muy bien, que entramos muy concentradas y hacer un buen trabajo. En el segundo tiempo nos desconectamos un poco en la defensa con 7 contra 6 y damos permiso a que Carmen conseguisse acercar el resultado con tiros exteriores y nos creó dificultades. De verdad que queríamos tener una ventaja para el segundo partido y que no la tenemos. Un gol no es nada en balonmano, pero es lo que es. Hay que trabajar durante la semana y corregir las cosas menos buenas y analizar y trabajar para que el próximo partido, que es una final, que lo hagamos bien, que el equipo va con confianza, que consigamos sacar en Elche lo que queremos, que es una victoria y seguir adelante en esta Copa. Bueno, pues esas son las valoraciones de los protagonistas tras ese triunfo del Mecal Atlético Guares 21-20 ante el Atlético Balonmano Elche en el partido de ida el pasado sábado. Ya sabéis, la vuelta será el próximo sábado, el sábado 28, 7 de la tarde, también en la Esperanza LAC, para ver qué equipo consigue el billete para semifinales y ojalá en dichas semifinales se enfrenten al Costa del Sol Málaga con ese doble enfrentamiento que hemos citado anteriormente. Bueno, vamos a ir terminando el tramo de balonmano femenino hablando de la División de Honor Oro femenina, que está de AUPA, amigas y amigos. Esta está calentita o no, calentita no, lo siguiente, a 5 jornadas del final. Bueno, se ha puesto todo por arriba, patas arriba. Bueno, por abajo también se ha aclarado algo y también se está apretando, pero sobre todo por arriba se está poniendo todo calentito. Ahí está viendo los resultados de esta jornada, que han sido los siguientes. En la Cesar, Balonmano Zozo Femenino 27, Solís Balonmano Pozuelo Calatrava 21. Triunfo importantísimo del conjunto de Joseba Rodríguez, además desde el inicio marcando distancias en el marcador y bueno, agarrándose, si no se había desenganchado, agarrándose más todavía si cabe a la lucha por la permanencia. Además, o todo lo que está por arriba, sufrió dolor para vencer el Santander. Un Atlántico Pereda 26, Rajes Pesor Córdoba 27. Triunfo después de muchas semanas del Balonmano de Casa Boadilla, me refiero fuera de casa, en pista del grupo Usamo Mislata 16-21. Además, en la zona baja, importante triunfo del Jet Handball Club, 30-22 ante Anaitasuna. También en duelo importantísimo por abajo, triunfo vital del Shark de Zaragoza, 26-20 ante el Lazarote Puerto del Carmen. Y los otros dos equipos de la zona noble vencieron y ponen la liga patas arriba. Loba solo atacó 33, Caja Rural Cleva 28 y no tuvo piedad. Vino Doña Berenguela Balonmano Bolaños de la Asociación Deportiva Calvallal 36-20. Con todo ello, a 5 jornadas de final, miren, amigas y amigos, cómo está la liga. Empate en el liderato a puntos, 32 puntos. Primero, Solís Balonmano Pozuelo Calatrava. Segundo, Lobas Global Attack Oviedo, con 31 puntos. Tercero, Ragis Episur Córdoba. Cuarto, Balonmano Zuazo Femenino. Quinto, con 30 puntos, Vino Doña Berenguera Balonmano Bolaños, o lo que es lo mismo, los 5 primeros en 2 puntos, en un partido. Y ahora en un instante, ahora en un ratito os cuento cómo es la agenda de esta próxima semana. Que hay 2 duelos directos, casi nada. Además, en zona tranquila tenemos al Balonmano Casabadilla sexto con 23 puntos y al Caja Rural Cleva séptimo con 21. La lucha por la permanencia, cuádruple empate a 15 puntos. Anaitasuna octavo, un Atlántico Pereda noveno, Shark de Zaragoza décimo y Lleida Handball Club un décimo, que cogen un poco de aire de la zona por la permanencia. Duodécimo, de momento fuera del descenso, el grupo Usamo Mislata 12 puntos, y el descenso lo conforman una semana más el Lanzarote de Puerto del Carmen con 11 puntos y colista la Asociación Deportiva Carballal con 9 puntos. Cogemos un poquito de aire, pausita, y en un instante contamos un par de detalles más y nos metemos con la agenda del balonmano que se nos viene esta próxima semana. Últimos minutos de nuestro programa La Madera. Bueno, breve adenda a la parte de balonmano de selecciones.
ya que vamos a ir con la agenda, contar que este jueves también vamos a tener, este próximo jueves, vamos a tener el sorteo de la clasificación para el Europeo 2028, que va a ser el que vamos a organizar aquí en España junto a Portugal y Suiza. Además, como no, mira que Carlos Sacristán lo ha hablado del tema de los pabellones, pero bueno, se me ha ido el santo al cielo. Jueves 7 de la tarde en Lisboa se celebrará el sorteo de la fase de clasificación para el europeo. España ya está clasificada, pero España, con lo cual no va a tener que jugar esa clasificación, pero ya sabéis, como las veces que fuimos campeones de Europa recientemente, va a estar disputando durante esas semanas de clasificación la Eurocup, junto a Portugal, Suiza como organizadores y Dinamarca como campeón del europeo, que ya tienen los 4 billetes para ese europeo de 2028. Así que, bueno, pues el jueves ya arranca definitivamente, si no lo había hecho ya, el camino al europeo que tenemos aquí en España, aquí en casa, digo en España, en este caso Madrid y Valencia. No voy a entrar en el tema de pabellones, que ya alguno me tiró de las orejas en redes sociales por el tema de pabellones cuando yo ni saqué el tema de los pabellones. Bueno, dicho lo cual, vamos, iba a ir con la agenda, pero antes de la agenda, o mejor dicho, como pie a la agenda, contar que tenemos esta semana Copa del Rey de balonmano, la segunda ronda, bueno, esta semana ya, hoy martes, mañana miércoles. Pero es que el sábado ya arrancó esa segunda ronda de la Copa del Rey de balonmano, con partido adelantado en el duelo andaluz entre el Tros Málaga y el Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil, con triunfo para el conjunto pontano por 21-23, que consiguió el billete para la tercera ronda. No sin sufrimiento, primera victoria de 2026 en competición oficial para el conjunto dirigido por Tony Maya, en un partido ante el vicecolista de la División de Honor Plata masculina, un partido donde por muchos momentos Málaga estuvo por delante en el marcador, 1 y 2 goles, por muchos minutos. No fue hasta en torno al Ecuador de la segunda parte donde el Ángel Jiménez pudo dar la vuelta al marcador y ya tener una renta en torno a 2-3 goles, que al menos le puso el partido viento a favor, pero nunca en ningún momento terminó de romperlo. De hecho, hasta el final Málaga tuvo opciones serias de meterse la siguiente ronda, pero una buena defensa en los últimos minutos permitió conseguir el billete a la siguiente ronda, con mucha afición, obviamente, pontana, desplazada hasta la capital de la Costa del Sol para animar a los suyos. Bueno, pues desde ese partido vamos precisamente a escuchar a dos protagonistas del Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil, valorando el triunfo y el pase a la siguiente ronda en la Copa del Rey de balonmano. Antonio Camillo y su míster Tony Maya hacían esta valoración nada más acabar el encuentro. Un partido muy complicado aquí contra un grandísimo rival como es Málaga. Nosotros veníamos con toda la intención de sacar este partido, que tan importante era para nosotros, porque bueno, venimos de una situación complicada y teníamos que revertir esta situación para bueno, pillar esta dinámica positiva y ya encarando en la semana con positividad contra Huesca. Ellos han seguido remando hasta el final, pero bueno, nosotros no hemos dejado de creer, hemos tirado de casta, hemos seguido luchando, porque bueno, al fin y al cabo este partido lo tenemos que sacar. Dar las gracias a la Legión Pontana, están en todos lados siempre que ellos pueden, y bueno, estoy súper agradecido de ellos, y que bueno, que esta es la victoria primera de muchas de aquí hacia arriba de esta segunda vuelta. Bueno, pues yo creo que el partido no ha sido bueno, no ha sido un buen partido. Son partidos trampa contra equipos que para ellos aquí no tienen nada que perder, juegan con más intensidad que tú y bueno, hay que mejorar, ¿no? Hay que mejorar, yo creo que, ya te digo, no hemos hecho un buen partido, hemos sido capaces de sacar el partido porque en defensa hemos estado bien y Bombón ha hecho un gran partido. Evidentemente seguimos con muchas lesiones y con falta de rotación, pero es evidente que tenemos que mejorar cosas, sobre todo ofensivamente. Meter 23 goles son muy pocos goles y bueno, es evidente que tenemos que mejorar. Lo positivo es que hemos pasado de ronda, eso es lo positivo. Lo positivo es que por fin hemos ganado ya un partido oficial en 2026 y espero que esto sea un punto de aparte hacia, bueno, pues hacia ganar puntos porque eso es lo que buscamos, ¿no? Y por último, agradecer a la afición el venir aquí, el animarnos en momentos difíciles. Ya lo siento, no va a haber un gran partido, pero bueno, en momentos difíciles se ve que están ahí, se ve que arriman y yo creo que no podemos pedirles más a nuestra afición, que creo que tanto el cuerpo técnico como los jugadores estamos orgullosos de ellos.
Bueno, pues esas son las valoraciones de los protagonistas de Antonio Cabello y de Tony Maya tras el pase del Cajasol Ángel en el Puente Genil a la siguiente ronda de la Copa del Rey Balonmano, tercera ronda donde se enfrentará Puente Genil a uno de los 6 equipos clasificados entre la segunda y la séptima plaza de la temporada pasada. Ya que el Barça como campeón de Liga y el Horneo de Alicante como organización de la Copa del Rey ya tienen el billete asegurado para dicha fase final de Copa del Rey, que se celebrará del 5 al 7 de junio en Alicante, no en el Pitur Rocher, en el centro de tecnificación de Alicante, en el pabellón grande, para que nos entendamos. Pues precisamente con la Copa del Rey vamos a empezar la agenda de esta próxima semana, porque ya tenemos esos otros 5 partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey, a partido único, ya sabéis, en equipo, en este caso en equipo de División de Honor Plata, ha coincidido así. Además, bien sencillo, esa agenda, todos los partidos 8 de la tarde, hoy martes 2 partidos, a las 8 de la tarde, Cajasol Sevilla Balonmano Proin contra Viveros Sol Balonmano Nava y Hubo San Pablo 2031 contra Badahuesca. Hoy, martes, 8 de la tarde, ambos partidos. Mañana, miércoles, 8 de la tarde, los otros 3 partidos restantes. Barça Athletic contra Sanicentro, Balonmano Guadalajara. Anaitasuna contra Frigorífico El Morrazo Cangas. Vuelven a enfrentarse Moyano a su ex equipo Cangas y Quique Domínguez vuelve a la que fue su casa la temporada pasada. Anaitasuna. A ver qué sale de ahí. Y además tenemos el Fertevila Puerto Segundo, Revi Balonmano Cuenca. Eso nos da pie al regreso este próximo fin de semana de la Liga Nexus Energía Sobal con su jornada 22ª. Con un partido solo en la tarde del viernes, además el que va a ser televisado a través de Teledeporte, entre el Barco Balonmano Torlavega y el Freaking Balonmano Granollers, 8:30 de la tarde. Obviamente se puede adelantar porque los dos equipos no están inmiscuidos en la Copa del Rey de Balonmano. Los otros 7 partidos, 3 el sábado, 4 el domingo. Mejor dicho, 4 el sábado, 3 el domingo, lo he dicho al revés. Sábado, 12:30 del mediodía, Barça contra Caserío Ciudad Real. A las 4:30 de la tarde, Recoletas Atlético de Lis contra Revi Balonmano Cuenca. A las 5 de la tarde, Horneo Eón Alicante contra Tubos Aranda Vía Aranda. Ojo con esto en la zona media-baja. Y a las 8:30 de la tarde, el Dicorpeval Logroño Roja contra Frigoríficos del Morrazo Cangas. Quedarán para el domingo 3 partidos, 12:30 del mediodía, el derbi castellano y leonés entre el Vivero Solar, el Balonmano Nava y la banca de Mar León. Partido trampa para los leoneses, aviso. 5:30 de la tarde, Sanicentro Balonmano Guadalajara contra Irudec Vidasoa Irún. Si nada se torce, Dios mediante. Allí estaremos para contarlo. Y a las 7 de la tarde, duelo directísimo por la permanencia, Badahuesca contra Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil. Vamos ahora con la Liga Carreras Iberrola, que tiene su jornada 24ª, que bueno, está un poquito espaciada por los compromisos de las competiciones europeas, que ahora vuelvo a recordar si alguno se nos ha despistado. Solo 4 partidos este fin de semana y solo uno en la tarde del sábado. Sábado 6 de la tarde tenemos el KH7 de Balonmano Granollers Caja Rural Aula Valladolid. Para el domingo por la mañana tenemos 3 encuentros. A las 12 del mediodía, a través de las cámaras de la Euskal Televista, veremos el Superamara Vera Vera Replaza Betionac. Los 2 partidos de Tierras Lanzaroteñas a la 1:30, mejor dicho, uno a las 1:30 horario peninsular, 12:30 insular, tendremos el CIC Canazote de Ciudad Recife contra el La Prestigio, y a las 2:30 horario peninsular, 1:30 horario insular, con una diferencia, tenemos el Zonzamas Plus Car Lanzarote contra Conserva Sorbe Zendal Balonmano Porriño. Se aplazan 3 encuentros para la próxima semana. El martes, 8:30 de la tarde, tenemos el Mecánica de Guardés contra Roca Gran Canaria. Y para el miércoles 1 de abril tendremos los otros 2 partidos a las 8 de la tarde. Gras Frontal Sporting Roja contra Costa del Sol Málaga y Balonmano Morodere contra Ático Balonmano Elche por los compromisos de las competiciones europeas de Guardés, Elche y Málaga. Recuerdo de ese Elche Guardés, sábado 7 de la tarde, más uno de la ida para el conjunto de Asangriña. Y el doble enfrentamiento de Málaga ante el Jasenna checo, viernes 7 de la tarde, domingo 12 del mediodía. Y siguiendo con balonmano femenino, vamos con la División de Honor Oro femenina, jornada 22ª. Después de esta quedan 4 para el final y tenemos doble duelo ahí abajo del todo. Ahora os digo, llego a ellos, entre los equipos que están en la zona noble. Arranca la jornada del sábado a las 6 de la tarde con el
el duelo de uno de los dos líderes, el San Luis Balonmano Pozuelo Calatrava contra el grupo USA Handball Mislata. 7 menos cuarto de la tarde, Balonmano Casa Boadilla contra Lleida Handball Club. A las 7 de la tarde, horario peninsular, 6 horario insular, tendremos el Lanzarote de Puerto del Carmen, Asociación Deportiva Carballal. A esas 7 de la tarde también tenemos el Caja Rural Cleva contra un Atlántico Pereda. 7:30 de la tarde el sábado, Anitasuna contra Sharp Colores Zaragoza. Y ojito, que aquí viene la crema. Sábado, 8 de la tarde, Florida Arena, Lobas Global Ataco Vido contra Vino Doña Berenguela Balonmano Bolaños, segundo contra quinto. Y domingo, 1 de la tarde, La Fuensanta, Ragis y Pesur Córdoba contra Balonmano Zozo Femenino, tercero contra 4 empatado a puntos. Casi nada al aparato, amigos. No se pierdan absolutamente nada de esos dos partidos principalmente, porque ahí puede aclararse mucho el ascenso a la Liga Guerrera Asegurada la temporada que viene. Y acabamos la agenda, la super agenda, con la División de Honor Plata masculina, jornada 25ª, íntegra en la tarde del sábado. Vuelve también tras el parón que hemos tenido este fin de semana. A las 4:30 de la tarde tenemos el Barça Athletic contra Balonmano Alcobendas. 6 de la tarde, Tros Málaga contra Club Cine Colegio Los Alces. A misma hora, Club Balonmano Soria contra Fertivera Porto Segundo. Y Blendio Sin Fin Santa Cruz Ciudad contra Balonmano contra Zaragoza. 6:30 de la tarde, Confía Basovido contra UBU San Pablo Burgos 2031. A las 7, dos absolutos partidazos de dos equipos con equipos de la zona noble. En la Illa de Benidorm, Servigroup Benidorm contra Cajasol Sevilla Balonmano Proi. A esa misma hora de la tarde en el San Javier de Coruña. Ática 21 de Soar Coruña contra Fundación Agustinos Alicante. Ojo lo que puede salir de esta jornada. Y que se termina a las 7:30 de la tarde con el Trasmávigo Vicarri tuvo ambos Club Ibiza contra Naitasuna. Dos equipos que también están ahí metidos en el lío. Así que se nos viene un fin de semana de absoluto balonmano. Sé que es fin de semana de operación salida, de que mucha gente empezáis a coger vacaciones, pero el que pueda que vaya a los pabellones, que tenemos auténticos partidazos en todas las categorías de nuestro balonmano español, masculino, femenino, con Europa. Insisto, ya lo decía al inicio del programa, se viene el momento clave de la temporada y no hay que perder la guía de nuestro balonmano y no hay que perder la pista de Pasión Balonmano y a la Madera, porque os lo contamos todo dentro de 7 días en un nuevo programa. Nosotros no fallamos. El martes, religiosamente, nunca mejor dicho, 1:00 de la mañana, ahí tendremos nuestro resumen con todo lo que haya ocurrido en todas las competiciones, en Liga Nexus Energía Sobal, Liga Guerrera Iberdrola, División de Honor Femenina, División de Honor Plata Masculina, haciendo previa del arranque de los playoffs de la Champions League y de la European League Masculina. Todo lo contamos la semana que viene en nuestro programa La Madera. Como siempre, seguidnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, a La Madera Pasión Balonmano. En un instante las podéis ver en nuestro canal de YouTube. Gracias, amigos, por seguirnos. Ya sabéis, seguirnos también en nuestros canales de descarga, en nuestro canal de YouTube. Y la semana que viene más y mejor. Amigos, no perdáis la vida del balonmano, que se vienen semanas interesantes. Lo contamos dentro de 7 días. Que disfrutéis de una gran semana, que disfrutéis de unos días de descanso en los que podáis y seguimos disfrutando del mundo del balonmano todos, absolutamente todos. Nos vemos. Chao.